bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Irene y espero que estéis felices y contentos creando esa vida que os merecéis. Como siempre, déjame darte un beso gigantesco y enviarte todo mi amor. Espero que estés teniendo un día increíble. Y bueno, hoy ¿de qué vamos a hablar? Sobre mi despertar espiritual. Así que si eres nuevo o nueva, bienvenido a esta comunidad donde vibramos muchísimo en amor, en respeto y en gratitud. Pero sobre todo en amor propio, porque es la clave fundamental para manifestar esa vida preciosa que te mereces. Bueno, soñador, soñadora, ay, estoy emocionada porque, bueno, ya sabéis, los que me seguís sobre todo mucho tiempo, que no cuento mucho de mi historia personal, ¿no? Porque este canal yo quería hacer donde vosotros sois lo más importante, pero estas cositas, esto de las fases o las etapas que puede haber en ese despertar espiritual, normalmente los tocamos mucho con mis niños en consulta, dependiendo del nivel avanzado que van, pero hoy os lo quería compartir por si, sobre todo aquellas personitas que sois nuevas y que estáis empezando y estáis buscando información o simplemente alguna guía o algo que os haga entender la situación en la que estáis. Así que espero que te ayude muchísimo. Ya sabes que te hago estos vídeos con muchísimo amor. Y como siempre, si tienes alguna pregunta, déjamelo en los comentarios, que me encanta leeros. Y bueno, entonces vamos a empezar. Y es, primero contaros que mi despertar espiritual como tal fue alrededor de hace un par de años, ¿vale? Lo que pasa es que yo no quería darme cuenta. Mi ego en ese momento era demasiado grande, ¿no? Así que tuvieron que pasar una serie de circunstancias para terminar yo de llegar a ese despertar espiritual. Así que de eso es lo que te quiero hablar hoy. Quiero que sepas que cada persona tiene su propio proceso, cada persona va a pasar por ciertas circunstancias, pero lo que sí es verdad es que en ese despertar casi un 90% de las personas pasa en determinados momentos de su vida, quizás todos juntos estos pasos, pero pasa por todas estas cositas que te voy a contar ahora. Así que si tú estás en ese despertar, enhorabuena, o si ya lo pasaste también, enhorabuena, porque eso significa que ahora eres consciente de que puedes crear y cambiar esa vida que tanto deseas. Y estoy súper contenta de que estés ya ahí. Antes de meterme ya de lleno a la historia, quiero decirte que mi despertar, porque creo que es importante, hay personitas que se frustran a veces porque se comparan con otras. Quiero que entiendas que es un proceso personal, ¿vale? Y que cada persona tardará el tiempo que tenga que tardar en este despertar, o incluso para manifestar, ¿vale? O poder materializar todo lo que desean. En este caso yo tuve, como os comenté en algún otro vídeo, un primer salto cuántico a los 3 años. Desde ahí mi nivel de conciencia era mucho más desarrollado que todas las personas que están alrededor, siempre lo tuve. Lo que pasa es que no estaba metida en el tema espiritual, incluso tuve que seguir creciendo y todo, ¿no? Pero aún así, siempre el ego y otras cosas, la parte del 3D, ¿no? La parte de las creencias, la parte de la sociedad y todo, pues no me permitía ver. Sin embargo, yo creo que por eso luego el asimilar las cosas, el poder, digamos, captar la información y poder transmitirla o incluso llegar a niveles de conciencia muchos más elevados, ha sido muy rápido en mi caso, y yo lo atribuyo a eso porque mi primer salto cuántico ya fue mucho tiempo antes. Lo que pasa es que necesitaba ese despertar de conciencia para darme cuenta de muchas cosas y poder unir esos puntos que en mi vida estaban separados en algún momento, que en algún momento se unieron y tuvieron sentidos. Yo desde siempre consideraba o no entendía muy bien por qué las personas vivían en un estado de piloto automático, que eso es uno de los puntos en los que siempre estamos, que ahora hablaremos de eso cuando os cuente un poquito sobre mi despertar, pero siempre están en un piloto automático, ¿no? Y yo no lo entendía, o para mí en ese momento yo lo categorizaba como un nivel de conformidad, que yo no lo entendía, porque a mí me daba igual que vinieras de una familia con escasos recursos, con medios o con altos. Lo que yo no entendía es por qué las personas se comportaban o se conformaban
de cierta manera, ¿no? Y yo no lo entendía, ¿no? Porque yo tenía un nivel de conciencia más elevado, aunque yo no sabía que lo tenía, ¿no? Y bueno, entonces creo que es por eso también que mi despertar en cierto momento se aceleró muy rápido debido a esto, pero tardé un poco en darme cuenta. Así que te voy a empezar contando un poquito para ver si te identificas y si te ayuda. Bueno, más o menos a los, digamos, ¿cuántos años? 3 o 4 años yo empecé ya a ver algunos síntomas de mi despertar. Esos síntomas se traducían como un poquito una crisis existencial, ¿vale? Si no has visto el vídeo que os subí sobre perezosa, sin propósito, etcétera, que lo tenéis aquí en el canal, te recomiendo muchísimo que vayas y lo veas, porque ahí te cuento un poquito cómo yo me sentía antes, ¿no? Que estaba así, y que se enlaza mucho con esto del despertar espiritual, ¿no? Entonces, yo estaba ahí con una crisis existencial, ¿no? Soy, bueno, los que me conocéis, sabéis que soy empresaria, pero también soy ingeniera, ¿no? Entonces, estaba yo, pues, trabajando con una pareja, con abundancia, con todo, pero tenía una crisis existencial de no saber quién era, ¿no? Y no, las personas que estaban alrededor no lo entendían, ¿no? No entendían de cómo no sabes quién eres, ¿no? O sea, es una persona que tiene, pues aquí, una carrera, tiene, incluso en ese momento creo que también ya tenía un par de empresas creadas, ¿no? También tenía una pareja con muchos años, en fin, una estabilidad, abundancia y todo. Y me decían, pues, ¿cómo no vas a saber quién eres, no? Y yo decía, es que no sé quién soy, no sé quién soy. Y no sé por qué no me encuentro bien, o sea, no sé qué es lo que me falta en la vida, pero no me encuentro bien, ¿no? Entonces, ahí empezó un poquito ese vacío existencial que luego se unió con un vacío interno que yo venía sintiendo muchísimos años. Os puedo decir que casi desde que tengo uso de razón, quizás desde que hice ese primer salto cuántico, ¿no? Quizás desde ahí ya tenía conciencia de que tenía ese vacío interno. Lo que pasa es que no sabía ni cómo solucionarlo, ni qué es lo que era, ni por qué era, ¿no? Hasta que tuve que llegar a niveles de conciencia más elevados para poder entender y poder tratarlo. Entonces, bueno, ese primer síntoma para mí del despertar, esa crisis existencial de qué hago con mi vida, qué es, o sea, qué hago, ¿no? O sea, qué hago, a pesar de tener todo, qué hago con mi vida, ¿no? Y luego, pues, era un poquito el reconocerme, ¿no? O sea, ¿qué hago aquí con esta pareja? ¿Qué hago aquí con este negocio? Incluso, o sea, ¿qué hago aquí, no? O sea, ya no solo era una crisis existencial, también era un poquito buscar como un propósito, buscar alguna solución, algo que ni siquiera sabía que me estaba pasando, ¿no? Y tardé más o menos un par de años, yo creo que 1 o 2, en ese estado, ¿no? Porque claro, después yo volvía otra vez a enfocarme en el 3D, y volvía otra vez pues a enfocarme en el trabajo, otra vez a pensar que estaba bien con mi pareja y así, ¿no? Pero siempre se mantenía eso y siempre volvía a ese estado de tengo una crisis, o sea, no estoy bien y no sé por qué no estoy bien, porque hay muchísimas personas pues, que a lo mejor quieren una pareja o que quieren una abundancia o que quieren una libertad financiera, ¿no? Y yo puedo hacer lo que yo quiera y aún así no me siento bien, ¿no? Entonces estaba ahí un poquito así, hasta que después, pues lógicamente, y aquí creo que me gustaría enfatizar, porque yo creo que al 99% de las personas probablemente pase que nos tenemos que recibir un sacudón así súper gigante como para hacernos realmente despertar, ¿vale? Porque si no, creo que estamos tanto en esa zona de confort, ¿vale? Tan arraigados que a pesar de no estar bien y a pesar de escucharte y de entender que algo no está bien, nos rehusamos a escucharnos, nos guiamos más por el 3D y podemos continuar con esa situación incluso varios años, ¿no? Por eso también es que
si te das cuenta y te analizas un poquito, soñador, soñadora, verás cómo estás en esas relaciones tóxicas, incluso por años, ¿no? Sabes que ahí no estás bien, sabes que no estás contenta, sabes que no estás feliz, pero aún así sigues en esas relaciones tóxicas. Incluso, os puedo decir también por experiencia, que me vienen también en la consulta, que a veces ni siquiera eres consciente que quieres manifestar una relación tóxica. Que quieres, no es lo que tú realmente sientes, ¿no? Por eso muchas veces incluso no la manifiestas, porque tu creencia dentro de verdad, tú no quieres eso, pero tú piensas que quieres porque estás en esa relación tóxica, ¿no? Entonces lo quieres manifestar y al final no se termina materializando y también sufres por ello, ¿no? Entonces, bueno, a veces necesitamos unos choques así grandes que nos lo creamos nosotros mismos, por supuesto, porque no estamos bien. Y siempre nuestro yo superior, el Padre, el universo, como tú lo quieras llamar, siempre quiere que tú estés bien, quiere que estés feliz, porque el propósito nuestro es vivir, disfrutar de la vida, pasar por emociones, sentimientos, aprendizaje, disfrutar de la vida. Entonces, en el momento en el que no estamos bien y estamos totalmente desalineados, siempre va a haber algo dentro de nosotros que nos va a tender a hacernos mover para volver otra vez a alinearnos de manera natural, de manera consciente o inconsciente. En mi caso fue esa ruptura con mi pareja que me dio ese sacudón así súper fuerte, ¿no? Y que me hizo ir incluso a estados más profundos de tristeza, de desesperación, de estar aún más perdida, de codependencia, etcétera, etcétera, etcétera. Fue, como os he contado en algún otro video, un momento súper difícil en mi vida. Por eso cuando venís mis niñas y niños a consulta y os veo, me identifico mucho con vosotros porque también pasé por eso. Sé que también es muy complicado, sé que es súper difícil, ¿no? Pero lo difícil no es la situación que estás pasando, sino lo que tú estás pensando y lo que tú estás creando, porque realmente fuera no está pasando absolutamente nada que tú no lo estés creando aquí. Tú simplemente estás creando aquí todo el tiempo todas esas cosas que no quieres, que se están materializando en tu 3D y por eso estás sufriendo, pero no te das cuenta que en el momento en el que cambies tu pensamiento, cambiará tu realidad. Que por cierto, si no has visto ese video, te recomiendo que vayas y lo veas. ¿Ok? Entonces, para mí fue ese el sacudón, la sacudida esa súper fuerte que era como, bueno, vale, ¿no? Y tuve que tocar pero tan a fondo, o sea, toqué lo más fondo que podéis pensar en cuanto a mí, en cuanto a economía, en cuanto a la relación, en todo, o sea, absolutamente todo, ¿no? Y pasé varios meses aún peor y peor y peor, porque claro, lógicamente la mente te lleva a seguir creando más de lo mismo cuando tienes una vibración equivocada, ¿no? En ese momento yo no encontraba la solución, no sabía por qué me pasaba todo lo que me estaba pasando y no entendía, ¿no? Porque yo decía, bueno, pero si yo soy una buena persona, ¿no? Porque no paran de pasarme una cosa y otra y otra y otra y otra y otra, ¿no? No tenía todavía ese nivel de conciencia de que era yo la que me lo estaba causando absolutamente todo, ¿no? Todavía pensaba que pues el destino, lo que fuese, me está ahí, ¿no? Y bueno, pues fueron momentos muy, muy difíciles y por eso te digo, soñador, soñadora, que si estás en esos momentos difíciles, ahora que me estás escuchando, quiero decirte que va a pasar, que tengas paciencia, que lo único que tienes que hacer es enfocarte y amarte muchísimo en ti. Hazlo, por favor, soñador, soñadora, ámate, quiérete, mímate, enfócate 100% en ti y créeme que va a pasar más rápido de lo que te imaginas. Todos esos pensamientos, ese malestar, esa codependencia, esa necesidad, esos miedos, esa tristeza, esa depresión, todo se va a terminar yendo. Créemelo, soñador, soñadora. Así que si estás ahí, venga, ámate. Yo te amo muchísimo, ¿vale? Así que no te rindas. Ahí. Bueno, voy a continuar. Entonces, después de esto, ¿no? Yo ya pasé
un par de meses. Ahí también, como os dije en algún otro vídeo, cuando estaba manifestando a uno de mis amados, no a uno que manifestara desde el ego, pero ahí tenía un gran mentor. Él llegó a mi vida, yo creo que lo manifesté en el momento en el que necesitaba a ese mentor, esa pequeña ayuda. No es una persona espiritual, pero me ayudó mucho a entender un poco más mi 3D y a dejar de ser tan emocional y a poner un poco más mi parte racional, ¿vale? Porque la parte emocional la estaba conectando sobre todo con esa depresión, esa negatividad, esa codependencia, esas emociones negativas, ¿no? Entonces todo eso estaba emocionalmente condensado ahí, ¿no? Y haciendo como una bomba de tiempo que yo estaba explotando cada cierto tiempo, por así decirlo, pero siempre lo que estaba haciendo es autodañándome, ¿no? Ya sea con pensamientos, con culpa, con críticas, manifestando también otras personas en general o situaciones, etcétera, etcétera. Pero esta persona que llegó, la manifesté, pues me ayudó a entender un poquito más, ¿no? El 3D. Aunque, como os digo, no era una persona espiritual, no fue la persona que me llevó a ese despertar, porque bueno, principalmente eres tú quien te lo da todo, ¿no? Pero puedo deciros que fue un apoyo en ese sentido, ¿no? De entender un poquito más mi parte racional. Entonces, ahí empezó a pasar lo siguiente paso, vamos a llamarlo paso, que es que empecé a depurar personas y cosas de mi vida. Sin ningún motivo, ninguna razón, se empezaron a alejar. ¿Por qué? Porque mi vibración también empezaba ya a cambiar. En el momento en que yo empecé a cambiar mis pensamientos, mi 3D también empezó a cambiar y con eso empecé a depurar. Muchísimas personas se fueron de mi vida y no porque las echara o no las echara, simplemente se dio esa situación, se cortó la comunicación y se empezaron a alejar. Como os dije, cuando tú cambias tu vibración, ¿vale? Habrás personas que se vayan de tu vida, pero también vas a manifestar a otras personas que te van a enriquecer, porque cada vez las personas que llegan a tu vida están más alineados con la nueva versión que tú vas creando. Por tanto, si yo voy nutriéndome, si yo voy creciendo, si yo voy evolucionando, si yo me voy amando y queriendo, todas las personas que voy a manifestar mientras también están de la misma manera, ¿vale? Por tanto, esa es una de las razones por las que luego sales de esas relaciones tóxicas o sales de esas codependencias o sales de esas estado de negatividad o tal, ¿no? Porque ya te vas nutriendo con muchas cosas más positivas y más alineadas con la nueva versión que tú estás creando. Bueno, después de esto, de esa depuración que era como el siguiente paso de este despertar, ¿no? Que yo empezaba a sentirme más tranquila, yo empezaba a centrarme mucho más en mí, ¿no? A intentar recuperarme inconscientemente, porque antes de esta crisis existencial, que era como el primer detonante para este despertar espiritual, siempre fui una persona muy segura de mí misma, siempre fui una persona que sabía que si en algún momento no estaba bien, prefería estar sola que en una relación donde ella no sintiera amor o por alguna otra razón. Entonces yo siempre sabía, además estaba súper segura de que siempre podía manifestar a cualquier persona, manifestar, quiere decir que yo pensaba que siempre iba a conocer a alguien, ¿no? Que por tanto que no iba a estar sola, ¿no? O sea, siempre decía que para mí era fácil conocer personas, esa era mi creencia, a pesar de no tener este despertar, de no conocer, esa era mi creencia en el subconsciente, por tanto para mí siempre fue muy fácil conocer personas, ¿no? Incluso cuando no estaba bien conmigo misma. ¿Por qué? Porque la creencia esa siempre se mantuvo. Entonces, en este paso, después de depurar, pues eso, también vinieron llegando muchas personas a mi vida, personas mucho más alineadas y todo esto, ¿no? Y bueno, es importante depurar, sí, es muy importante, soñador, soñadora, porque necesitas deshacerte de esas cargas o de esas creencias o de ese tipo de cosas que te hacen
retrasar ese despertar, ese crecimiento, ¿no? A veces incluso puede ser hasta tu propia familia, ¿no? Las personas que tienes alrededor por comentarios que te pueden hacer sentir mal o relaciones tóxicas, como lo he comentado, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es súper importante depurar un poco, ¿no? Y lo harás consciente o inconscientemente cuando estés en ese despertar. Bueno, otra de las cosas es que me empecé a autoanalizar. Yo empezaba a ver qué es lo que me estaba pasando, ¿no? Entonces empecé a buscar información y empezar a autoanalizarme, a crecer, a intentar entenderme, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué me pasa esto? Ahora ya con un poco más de nivel de conciencia después de todo esto. Y eso, siempre el foco lo tuve en mí, en saber qué es lo que me pasaba a mí, por qué me estaba pasando eso a mí, qué es lo que me estaba, pero ya no desde un punto de victimismo, ¿no? Sino más bien desde un punto de entendimiento, qué es lo que me estaba pasando, por qué razón, ¿no? Y empecé, por eso os he comentado que empecé pues a estudiar un poquito pues a la mente, un poquito también de psicología, también de coaching, etcétera, 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 porque yo quería de verdad saber por qué estaba causándome esto, ¿no? Y de hecho, muchas de las cosas que aprendí en eso también os enseño en los talleres porque fue parte de mi crecimiento, ¿no? Fue parte de lo que me llevó a tener esta vida perfecta que tengo ahora, porque no es una vida que esté bien, no es una vida que esté feliz, es una vida perfecta la que tengo. ¿Y sabes por qué es perfecta, soñador, soñadora? Porque en el momento en que tú te amas, ¿vale? Hay una parte de ti que se conecta, es una parte que hace un clic, ¿vale? Que empiezas a subir a un nivel de conciencia aún mucho más mayor y tienes apreciación tanto de la realidad, de esta aparente realidad, de las cosas, del amor, de la vida, de una manera muy diferente. Ya no necesitas absolutamente nada porque entiendes que todo está dentro de ti y te sientes tan bien que no necesitas absolutamente nada. Por tanto, manifestar no te cuesta tampoco nada porque no tienes apego a nada y te das cuenta y te reconoces realmente y genuinamente y 100% quién eres porque estás en ese equilibrio con tu yo superior contigo, porque te amas, soñador, soñadora. Y esa es la clave fundamental para que tengas esa vida perfecta, con esa pareja perfecta, con esa abundancia perfecta, soñador, soñadora. Bueno, y después de esto, continuando, como te dije, yo me empezaba a autoanalizar, a entenderme un poco más, a seguir evolucionando, a sanar, a reprogramarme, porque entendía que muchas de las cosas que me pasaban también eran de creencias, ¿no? Y cosas que tenía, entonces empecé a reprogramarme y de ahí, en buscando estas soluciones y estas cosas, llegó a mi vida la parte de la ley de la atracción. Yo no razoné mucho, la puse en práctica, pero como todavía no me estaba amando, lo que hacía era que atraía y luego pues volvía a ese ciclo de idas y venidas, ¿no? Entonces, cuando me sentía mejor, las cosas estaban bien, pero luego cuando tenía algún problema con mi persona específica o se terminaba otra vez yendo, yo me sentía otra vez fatal, ¿no? Entonces yo no entendía por qué la manifestaba, bueno, lo manifestaba porque es un chico, lo manifestaba, pero luego se terminaba yendo otra vez, o volvía frío, o no sé, o me hacía comentarios o lo que sea, y yo me terminaba reaccionando todo el tiempo a mi 3D, ¿vale? Y así estaba. Entonces me di cuenta que la ley de la atracción, ¿vale? Para mí no era lo que yo estaba buscando. Hasta que llegué a la parte de la ley de la asunción. Y para mí ahí fue un descubrimiento increíble. Porque eso fue lo que yo estaba buscando para terminar mi despertar espiritual. Para mí fue como cuando así se abrieron así dos puertitas, ¿no? Y vi una luz de esta blanca gigante de aleluya, aleluya, ¿no? Y yo estaba como, vale, ya era esto lo que yo estaba buscando y que ni siquiera sabía lo que estaba buscando, pero me llegó, ¿no? Y estaba, o sea, increíblemente feliz, o sea, devoré completamente toda la información que hay, no solo de Neville Goddard,
porque Neville es uno de los que interpreta la ley de la Asunción, pero hay muchísima más gente, incluso antes de Neville, que ya hablaba de la ley de la Asunción de otra manera, ¿no? Pero bueno, Neville utilizaba simplemente su interpretación unida a lo que es la Biblia, ¿no? Pero bueno, como os digo, hay muchísimas, ¿no? Muchísimas personas más que hablan de la ley, que te recomiendo que los busques y que también devores, ¿no? Pero bueno, a mí Neville me hizo mucho clic en el sentido de, claro, al venir de una parte católica, aunque yo nunca fui practicante, ni mucho menos, ni estaba muy atada a la religión, pero digamos que ahí era como que me resonaba un poquito más, ¿no? Pero luego a medida que fui incrementando mis conocimientos, tal, pues fui ampliando también, ¿no? Y es increíble ver esto. Y me di cuenta que era eso lo que yo estaba buscando en el sentido de, vale, esto sí para mí tiene sentido, ¿no? Entonces está la ley de la Asunción y la ley de la atracción, que es como una parte de la ley de la Asunción, porque tú primero empiezas atrayendo para luego poder asumir un estado. Pero bueno, eso yo también os he comentado en algún otro vídeo, que te recomiendo que lo veas entre asumir, visualizar y persistir, y también cómo asumir un estado, que también lo tienes aquí, te lo explico así, muy detallado para que lo puedas entender. Y entonces aquí ya estuve yo en el despertar. Antes de eso también estuve con el tema de, como os dije, de la reprogramación. Para el tema de reprogramación tuve, por supuesto, subliminales, tuve meditaciones, afirmaciones, etcétera, que para mí son instrumentos que te llevan a esa reprogramación, ¿vale? Todo esto lo miramos también en los seminarios de reprogramación, que os explico cómo se tiene que hacer una reprogramación de una forma adecuada y efectiva. Porque a veces no es solo suficiente con el que tú puedas afirmar, ¿no? Por ejemplo, si estás afirmando siempre y dices, bueno, es que llevo afirmando mejor 2 años y no se termina materializando, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Es que no te has reprogramado de la manera correcta, ¿vale? Entonces tu subconsciente o tu parte inconsciente, que también tenemos los niveles de la mente, el vídeo que si no lo has visto, te recomiendo que vayas y lo veas para que entiendas un poquito más cómo funciona, ¿no? Y qué niveles tenemos un poquito, ¿vale? Entonces ahí quiero que sepas que ese inconsciente todavía no lo tienes reprogramado, quizás tienes más bien la parte consciente, ¿no? de lo que quieres, pero como no manifestamos lo que queremos, sino lo que creemos, pues tus creencias son las que todavía no las has terminado de reprogramar. Así que hacemos en ese seminario, es lo que haremos, que por cierto, haremos uno en el final de este mes, que si te interesa, te dejo el contacto en el correo y te mandaré más información para hacer el seminario de reprogramación, donde os voy a explicar, pues eso, cosas, exactamente qué es lo que tenéis que hacer para terminar de programaros y que podáis manifestar y tener sobre todo esa seguridad de que puedes manifestar y esas dudas, ese autosabotaje ya no interfieran en tu manifestación. Bueno, como os dije, entonces para mí ese fue, o sea, el momento, digamos, mágico de culminación de ese despertar, ¿no? Cuando ya yo encontré la solución a algo que ni siquiera sabía que estaba buscando y que para mí hizo totalmente clic, totalmente como, sí, es esto, ¿no? Y a mí me da muchísima alegría y muchísima emoción y tengo tanto amor, porque sé que muchos de vosotros que habéis llegado al canal ha sido por eso, ¿no? Porque estabais buscando algo y os he llegado en ese momento y es como, Irene, eres lo que estaba buscando, o sea, y me hace inmensamente feliz porque así nos vienen las cosas, ni siquiera sabes cómo te llegan, ¿no? Y te llega la información, puede ser porque alguien te comenta algún libro, o porque ves algún número o alguna frase, o conoces a alguna persona y esa persona te lleva a otra situación, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo se va encadenando, ¿no? Para esas crealidades, que ya te dije que para mí son casualidades que las creamos, por tanto, crealidades. Y bueno, sí, es una nueva palabrita que me invento yo, pero yo creo que la quiero compartir porque para mí tiene mucho sentido esa crealidad, ¿no? Que
que más que una casualidad o una coincidencia, realmente tú lo estás creando todo, ¿no? Entonces, eso que se va manifestando en tu vida de una manera inconsciente, realmente es porque te está llevando a eso que realmente quieres, ¿no? Y bueno, y a partir de ese momento, pues ya mi vida fue totalmente otra. No fue lo único que me llevó, como sabes, a tener esta vida perfecta, preciosa que tengo, porque el solo conocer a Neville, el solo conocer la teoría no es suficiente, siempre terminas aplicando la ley de la atracción y no la ley de la asunción, porque ahí falta un ingrediente muy importante que es el amor propio. ¿Por qué el amor propio? Porque tú eres el dios y la diosa de tu mundo. Si tú no estás bien, no puede estar nada bien. Entonces, es muy importante. De hecho, aquí, hace un par de semanas, no estoy muy segura, hubo una soñadora que comentó en uno de los vídeos una frase de la Biblia, que creo que es esta. Perdonadme si no la digo exactamente, pero es como: amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y otra soñadora dijo: wow, hasta ahora no había entendido realmente el significado de esto. Por supuesto, soñador, soñadora, nosotros somos hijos del Padre, por tanto, por derecho divino somos Dios. Por tanto, ámate sobre todas las cosas, no des el poder a nada ni a nadie, baja absolutamente a todo del pedestal. Tú eres lo más importante de tu vida. Ámate sobre todas las cosas. Ahí está la clave. Y si necesitas una ayudita más para saber cómo amarte, qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Ya sabes, envíame un correo para las consultas privadas. Te lo dejo aquí siempre en la cajita de información. Pero soñador, soñadora, utiliza todas estas herramientas que te doy. Sobre todo, intenta reprogramarte. Estudia los vídeos, son muy importantes que metas toda esa información en tu subconsciente. Lo digo en cada vídeo porque es muy, muy importante que elimines todas esas creencias, todas esas cosas que tienes de tu 3D y pongas información en tu nuevo disco duro con esto que te va a ayudar a entender y a seguir evolucionando y subiendo de estado de conciencia, dando más saltos cuánticos para que puedas llegar a materializar todo aquello que quieres y mantenerte en los estados asumidos para que tengas todos los deseos cumplidos, soñador, soñadora. En fin, bueno, espero que este video te haya ayudado como siempre. Ya sabes que lo hago con muchísimo cariño. Y bueno, si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios. Te amo a mares, ya lo sabes. Y te quiero enviar un beso gigantesco. Muchísimas, muchísimas gracias por mis niños de consulta. Ay, que os amo, que cada vez somos más y más y más. Y a mí me siento muy orgullosa de vosotros porque sé que hacéis un esfuerzo grande, a veces incluso por venir a la consulta. Y me siento muy orgullosa porque quiere decir que dentro de ti te estás escuchando, que sabes que quieres salir de esa vida de 3D y que quieres tener esa vida preciosa que te mereces. Así que muy orgullosa de todos vosotros y de tú, bueno, que me estás viendo aquí. Quiero también decirte que soy muy orgullosa de ti porque esta es también tu forma de reprogramarte. Así que sigue así, no te rindas. Coge las riendas de tu vida y empieza a sembrar semillitas, a cosechar, pero sobre todo a disfrutar, soñador, soñadora. La vida es para disfrutar, la vida es tuya. Ama cada single en inglés, cada cosa de tu vida, ¿ok? Ámalo todo, soñador, soñadora. Tú puedes. Recuerda, a veces las personas llegamos en el momento oportuno. Un video, una canción, lo que sea. A veces necesitas abrir un poquito más los sentidos para entender qué es lo que te estás diciendo, ¿no? Que es el universo, el Padre, tú misma, qué es lo que te estás diciendo, qué es lo que te quieres decir con esto. Escúchate, alíñate y disfruta del proceso. Te amo a mares. Nos vemos el siguiente. Adiós, soñador, soñadora. Adiós.